buenos días a todos. La idea de hablar de virus sincitial respiratorio, pues para los pediatras en realidad no es nada nuevo y para nosotros siempre ha sido un dolor de cabeza. Yo no sé en adultos que tanto lo tengan codificado como problema ustedes en los pacientes ya adultos mayores con comorbilidades. Entonces la idea es contarles en qué vamos tanto en la parte de prevención como de tener anticuerpos desde la parte de pediatría. Bueno, esto es lo que nos pasa y con el COVID nos empezó a pasar con mayor frecuencia. Se nos había olvidado cuando estuvimos guardados qué era el BRS en los servicios de urgencia, saturando los servicios, que es lo que siempre se vive en pediatría todos los años. Y precisamente apenas acabamos ya la guardada del COVID, pues empezó esto. Todos los hospitales declaraban emergencias por la saturación de los servicios de urgencias que tenían. Y lo que en algún momento ya lo teníamos muy claro de cómo era la estacionalidad, pues el COVID nos la cambió del todo y en Estados Unidos ya no era en el invierno, sino desde julio del año pasado empezaron a tener pico. Y vemos cómo este es el pico de la época 22-23, comparado con los picos que ellos tenían antes, que eran normales, pero entonces este pico fue mucho más alto. Y no es solo pues en Estados Unidos, en España les pasó exactamente lo mismo y aquí lo hemos vivido, todos los años nos pasa lo mismo, siempre se saturan los servicios de urgencias, no dan nada abasto las UCIs en pediatría. Pero a lo largo del tiempo se ha visto que en adultos también cada vez va cobrando importancia también. Rápidamente entendamos un poquito qué es el virus sincitial respiratorio para entender por qué lo de las vacunas, los anticuerpos y por qué se han diseñado de esa manera. Desde el 56 lo describieron, fue el virus de la coriza en los chimpancés y un año después ya lo estaban describiendo en niños y desde eso nos viene acompañando, o sea que miren que ya llevamos muchos años con él y desafortunadamente hasta hace poquito fue que vinimos a tener éxito con algo de vacunas. Para el 2023 y desde hace ya años viene siendo la principal causa de bronquiolitis e infección respiratoria grave en los niños menores de 5 años. Pero en los últimos años se ha visto que hay otro pico y ha sido bimodal y en los mayores de 60 años con comorbilidades también ha cobrado importancia. Este comportamiento estacional esperemos a ver ahora cómo se va acomodando y estacional sobre todo en los países que tienen estaciones como tal. Ahorita vamos a ver cómo se comporta en Colombia y en los países tropicales. Básicamente orden mononegavirales, es un paramyxoviridae que después se divide en la familia Neumovirinae y ahí están neumovirus, virus respiratorio sincitial A y B y metaneumovirus. Entonces miren que este fue el otro que apareció después de metaneumovirus que nos da cuadros muy semejantes a las bronquiolitis. Esta es su estructura y es importante tenerla presente para que ahorita entendamos por qué se han desarrollado los anticuerpos y las vacunas. Finalmente son 10 genes que codifican para 11 proteínas y es importante que tienen en la parte externa, en la parte de la envoltura, son las proteínas que van a hacer que el virus se fije y haga la fusión. Entonces, tenemos que ha sido importante entonces para el desarrollo de vacunas la proteína F, la G y la N, y a lo largo del tiempo se ha ido viendo que no era solo conocer la proteína F, sino ya vamos a ver que la proteína F tiene dos formas, prefusión y postfusión, y en la forma de prefusión, que no ha cambiado su conformación estructural, fue importante para poder desarrollar las vacunas y los anticuerpos. Múltiples factores, virus respiratorio sincitial depende de muchas cosas, de factores ambientales, entonces la contaminación ambiental, el consumo de tabaco por la mamá, el tamaño de la familia, factores del huésped, digamos que para nosotros en pediatría siempre han sido prematuros, trastornos neurológicos, trastornos cardiovasculares, enfermedad pulmonar crónica, las inmunodeficiencias, el síndrome de Down, y esto digamos había sido marcador para el anticuerpo que habíamos venido manejando, o que por ahora lo seguimos manejando todavía, y factores virales que ya depende del subtipo, el genotipo, la carga viral que tenga, que esto digamos que en realidad es poquita la información que tiene con virus respiratorio sincitial al respecto. Grande entonces en epidemiología, vamos a ver que en Estados Unidos pues se supone que para los 2 años al menos el 50% de los niños ya han tenido virus respiratorio sincitial y se considera que normalmente a los 3 ya el 100% de los niños sí o sí han tenido una infección por virus respiratorio sincitial. De una vez dejemos claro que es uno de los virus que no da inmunidad duradera, o sea, uno le da y le puede volver a dar
Es más, en la misma temporada les puede volver a dar a los niños generalmente, pero a un adulto también no da inmunidad duradera. Hospitalización en el 1 al 3%, hasta un 21% han consultado urgencias y un alto porcentaje también se llevaba a consulta con el pediatra. Para nosotros en pediatría lo típico ha sido la bronquiolitis. En adultos en teoría es una infección respiratoria aguda, pero dependiendo de la comorbilidad pues puede ser grave y terminan hospitalizados. Factores de riesgo, los que ya habíamos hablado: prematuros, la enfermedad pulmonar crónica, las inmunodeficiencias, Down, mayores de 60 años que tengan algún tipo de comorbilidad, fibrosis quística y alteraciones neurológicas o genéticas. Esto es lo que ya habíamos visto, afecta a un alto porcentaje, 70% de las hospitalizaciones por bronquiolitis se deben al virus respiratorio sincitial y es la segunda causa de mortalidad infecciosa a nivel global, solo detrás del paludismo. O sea, en el mundo lo que más mata es el paludismo, pero detrás viene el virus respiratorio sincitial. Para nosotros paludismo todavía como que nos hace extraño, pero en África da 3 vueltas a todo el mundo y de hecho por eso allá están ya con vacuna y todo esto. Por cada muerte intrahospitalaria, esto es importante, se estima que en la comunidad hay aproximadamente 3 muertes más atribuibles al virus respiratorio sincitial. Ojo, es un virus que impacta generalmente, ahora lo vamos a ver, impacta a los países de bajos ingresos. Y entonces impacta a los países de bajos ingresos, a los niños pequeños, y muchos de los niños pequeños no alcanzan a llegar al hospital. Entonces, de hecho, los datos que tenemos estadísticos pues están sesgados porque muchos se han muerto en la casa por un cuadro respiratorio y ni siquiera nos estamos dando cuenta. En mayores de 65 años, en adultos, ¿qué está pasando? Miren que 1.5 millones de episodios de infección respiratoria de vías bajas. O sea, no es solo la gripa, sino también infección respiratoria baja. Hay 177.000 hospitalizaciones en Estados Unidos y 14.000 muertes al año, y un 18% requieren UCI. Ojo, adultos les estoy hablando. Entonces, ojo que en adultos también lo estamos viendo. Yo no sé en realidad qué tan codificado lo tenemos en los servicios de urgencias o en la consulta, porque para nosotros en pediatría en pico es claro y llega a urgencias y el niño ya le están pidiendo la prueba rápida del antígeno para BRS. Yo no sé si en adultos estemos con eso tan codificado que apenas llegue un adulto le estemos pidiendo para saber la causa de su cuadro respiratorio. Esto es en pediatría, entonces la pirámide famosa, pues estos son las visitas que tienen a consulta en urgencias, hospitalizaciones, y miren que definitivamente está causando muerte. Estos son datos de Estados Unidos. En los países en vías de desarrollo es mucho más alta esta mortalidad. Entonces vemos cómo a nivel global 30% de las neumonías a nivel del mundo son causadas por BRS, 33 millones de infecciones agudas, 3.1 de hospitalizaciones y muertes de casi 12.000. Lo importante es esto: el 99%, lo que les decía, países de bajos ingresos. Un 24% requieren ingreso a cuidado intensivo, y aquí es donde está el quick del asunto. Miren que un 50-80% de las muertes relacionadas con BRS ocurren por fuera del hospital. Son niños que no alcanzan a llegar. Y generalmente es en los primeros 6 meses de edad donde está impactando BRS. Entonces, igualmente a los que alcanzan a llegar al hospital, pues de todas maneras sigue siendo en los lactantes menores de 6 meses. Pero esto es importante tenerlo presente en el concepto de por qué habría que vacunar y por qué hay que hacer esto, sobre todo los países de bajos ingresos. Aquí están los costos ya calculados de cuánto vale pues en general esto, y lo esperado, el impacto esperado con la vacunación materna y con los anticuerpos monoclonales, que ya vamos a hablar de ellos ahorita. Entonces es importante lo de la estacionalidad. Vemos cómo esto es continente americano, este azulito es BRS, pero entonces miremos región andina, miremos cómo en el 2022 pues hubo un pico. Generalmente se supone que es en la época, digamos, de invierno, de lluvias, donde es más frecuente, pero a lo largo del año se sigue viendo. Y si nos vamos para el cono sur y Brasil, miren que a lo largo del año pues sí hay picos, pero siempre lo vamos teniendo. Y si nos vamos para Colombia, que es pues vemos como todo el año tenemos BRS. Entonces esto sí es importante para poder definir cómo vamos a manejar ahorita lo de los anticuerpos y eso, porque a lo largo del año pues hay algunos picos, pero todo el año tenemos circulación de virus respiratorio sincitial. Es importante con BRS entonces también la parte de viabilidad infecciosa. De hecho, cuando llega, entonces sabemos que es aislamiento de gotas y contacto, que es importante que a veces nos pase el contacto, y esa es una de las vías más frecuentes de transmisión.
El virus se queda en muchas superficies hasta 6 horas en superficies no porosas. Miren que en los guantes se puede quedar hasta 5 horas, en la piel hasta 30 minutos. O sea, es un virus que se va quedando en superficies. Entonces, es importante esto para tenerlo presente. Y a veces, de hecho, más que por decir, bueno, es BRS nomás, es para poder saber qué aislamiento le vamos a poner a las infecciones respiratorias. Las manifestaciones clínicas en pediatría para nosotros siempre ha sido claro, pues el niño está expuesto generalmente. Las primeras semanas hay unos síntomas iniciales y entre los 7 y 14 días ya tienen la presentación completa y se supone que a los 14 días ya el niño debería estar bien de la recuperación total o terminó hospitalizado, y sabemos que estos niños una vez se hospitalizan, ahí se quedan parqueados, siguen tosiendo, siguen desaturados y son hospitalizaciones generalmente prolongadas en el sentido de dependencia de oxígeno. Las manifestaciones, pues para nosotros sigue siendo bronquiolitis, pero puede haber neumonía, puede haber faringitis, puede haber apneas, puede haber cuadros solo de laringotraqueitis, que es como el cuadro respiratorio normal. Pero tenemos algunas complicaciones que no estamos tan acostumbrados, pero podrían aparecer. Puede haber meningitis con virus respiratorio sincitial. No hay, digamos, tan frecuentemente viremias que nos lleven a siembras allá, pero podríamos tener meningitis. Podemos tener cuadros de otitis media, hepatitis. Entonces con BRS pues no es solo la parte respiratoria, sino puede hacer complicaciones en otros sitios. Entonces para el diagnóstico pues el cultivo celular obviamente es el gold estándar, pero no lo tenemos disponible a la mano, es muy laborioso y muy demorado. Entonces, ¿qué tenemos? Pues obviamente nos ha llegado la parte molecular, tenemos la PCR que es rápida, en 1 a 4 horas podemos tenerla. El problema son costos finalmente con esto. Y tenemos que seguirnos defendiendo con los test rápidos de antígenos. Son pruebas fáciles de hacer, que se hacen en el mismo punto de atención y tenemos resultados rápidos en minutos. Entonces, para esto tenemos que tiene una especificidad elevada, hasta un 95%, y una sensibilidad que es buena, entre 80 y 90. Hay 2 técnicas que las 2 han sido buenas y tenemos disponibilidad de esto en la mayoría de servicios de urgencias. Entonces, podemos hacer prueba rápida de antígenos para virus de influenza y para virus respiratorio sincitial, sin tener que recurrir siempre a la prueba molecular. La prueba molecular es más costosa, nos va a ampliar el panorama de virus, pero no siempre tendríamos que hacer esta prueba, que es mucho más costosa. Aquí tenemos lo que ya sabemos, el FilmArray. Recordemos que el que hacemos, digamos, el alto, nos va a hablar de si hay virus sincitial respiratorio asociado a otros virus, incluido el SARS-CoV-2 y a los gérmenes atípicos. Obviamente el problema de esto es costos. Este es el ciclo del virus y la idea es entender que aquí es la parte importante, cuando el virus llega y cuando se va a hacer la unión y la fusión con la célula. Ahí es donde necesitamos impactar y donde se ha ido haciendo el estudio para evitar pues que tenga toda la replicación y vayan saliendo otros virus al organismo. Entonces recordemos otra vez la estructura. Hay unas proteínas de unión y hay unas proteínas como las nucleoproteínas con una cadena única de RNA. Entonces, ¿qué es importante de la proteína F, que era la que habíamos dicho, que son la F, la G y NS? Ahorita vamos a verlas. Entonces, la proteína F, que se ha ido estudiando, hay 2 formas, y una forma es la de prefusión, miren, la que es como más compacta, más gordita, y tiene unos sitios que se han ido catalogando. Entonces, este sitio 0, que está en rojo, que es el que está expuesto aquí arribita, cuando hace la fusión y ya la forma de postfusión se va alargando y queda como escondido, digamos. Miren que aquí no se está viendo tan fácil el sitio 0, que es el sitio antigénico más importante que tenemos. Entonces, esto ha sido uno de los logros, digamos, en la parte de entender cómo es el comportamiento del virus para desarrollar las vacunas y los anticuerpos que nos actúen básicamente en la parte de prefusión, que es el sitio antigénico más importante. Yo lo que les decía, aquí está, miren que aquí está expuesto, pero una vez se va alargando, se nos va perdiendo porque se va estirando. Eso lo han dado en la comparación como con un resorte. El resorte encogidito es cuando está prefusión, en la postfusión que se va estirando, pues obviamente los sitios van a quedar dispersos y mire que va a quedar posiblemente más escondido esos sitios antigénicos para actuar los anticuerpos. Entonces eso, una vez entendió eso, se empezó a trabajar en la parte de prevención. La inmunidad pasiva sería inicialmente efectiva en los menores de 6 meses y posteriormente la idea sería vacuna. Ahí hemos venido trabajando con el palivizumab, ahorita hablamos de él, pero palivizumab
ha tenido una limitación que son solo para grupos de riesgo prematuros y con cardiopatías o problemas pulmonares. Importante, definitivamente está asociada a los cuadros sibilantes posteriores, entonces si prevenimos BRS temprano, pues se podría prevenir problemas a largo plazo, y prevención sigue siendo crucial. La prevención básica de todo sigue siendo higiene de manos, etiqueta al toser y aislamiento adecuado. O sea, no hay que hacer nada raro para prevenir de todas maneras, y tenemos que seguir haciendo énfasis en esto. La cantaleta siempre ha sido higiene de manos, etiqueta al toser y aísle como tiene que aislar. Entonces se ha ido trabajando en distintos grupos, obviamente como decíamos en los niños, que eso es lo que más nos impacta, pero entonces se veía que los niños, acuérdense que era el primer semestre donde les daba más duro y donde se morían, entonces también se ha ido trabajando con vacunación a las maternas, y ya también en los adultos mayores se han venido trabajando en fase 3 y ya aprobados. Entonces tenemos anticuerpos monoclonales, ya vamos a hablar del nirsevimab, estudios de las vacunas sobre proteína F de prefusión, que hay 2 y ya una de ellas tiene estudios en maternas, ya lo vamos a ver, y en adultos mayores las vacunas desarrolladas. Entonces, si vemos aquí el virus, tenemos para la inmunoprofilaxis, ha habido varios anticuerpos que se han ido trabajando. El nirsevimab, que acuérdense que es en el sitio 0, que era lo que veíamos rojito por acá, es el que tenemos disponible ahora y ya está aprobado en muchos países. Entonces posiblemente ahorita que hablemos de él, pues vamos a ver sus ventajas y sus beneficios. En la parte de vacunación, pues con subunidades, que es la proteína F en su comportamiento prefusión, ha habido basados también en partículas, en vectores recombinantes. Y en niños, ahorita que les muestro las vacunas, desafortunadamente hubo un evento muy maluco por allá cuando hubo una primera vacuna inactiva con formalina, murieron unos niños y ahí se frenó la parte de vacunación en pediatría. Ahora se ha vuelto a trabajar y vamos con vacunas vivas atenuadas, fase 1 o 2 apenas, y vamos en eso. ¿Cómo haría el comportamiento entonces de acuerdo al tipo de inmunidad que adquiera el niño? Entonces, un recién nacido, si le ponemos los anticuerpos monoclonales, los nuevos, el aprobado ahora pues que sería el nirsevimab, vemos cómo duraría entre 8 y 9 meses aproximadamente la cobertura de eso. Entonces, digamos que podría durar hasta el primer episodio que el niño se enfrente al pico de BRS, si hablamos en un país donde hace un pico y vuelve y baja. Aquí el problema es que nos va a quedar una cola porque aquí pues hay pico, pero todos los 12 meses seguimos teniendo virus. Con inmunización materna, vemos cómo sería esta, se aplicó a la mamá, le pasan anticuerpos al niño, duraría aproximadamente unos 3 a 4 meses, esos anticuerpos prestados que pasó la mamá al niño, y posteriormente pues ya tendría que ir adquiriendo sus defensas. Y los anticuerpos protectores, pues como hemos visto y como les decía, se han ido trabajando para niños de 6 meses en adelante, y habría que empezar y ver cómo es el comportamiento de las vacunas vivas atenuadas que se han ido trabajando en pediatría. Entonces, anticuerpos que teníamos, el palivizumab, por lo menos en pediatría, siempre ha sido ampliamente conocido. Miren que está desde el siglo pasado, pero indicado solo para pretérminos que tengan displasia broncopulmonar o cardiopatía congénita. El problema es que un altísimo porcentaje de los niños que se mueren en la casa no son estos, son niños normales, sanitos, que nacieron, les dio BRS y se murieron. Entonces estábamos vacunando solo un porcentaje muy pequeño de la población a lo que nos estaba pasando. Igual es un anticuerpo monoclonal humanizado por DNA recombinante, se une también a la proteína F, pero entonces a la pre-F2, acuérdense que era la 0 donde estaba el sitio antigénico mayor, inhibiendo la fusión celular. Tiene una vida media de 20 días, ese es su gran pecado, entonces hay que estar poniendo 1 vez, 2 veces, 3 veces, o sea, hay que poner varias dosis a lo largo del pico de BRS, pero era lo que tradicionalmente veníamos haciendo y yo creo que seguiremos haciendo mientras nos aprueben el otro anticuerpo. Cochrane entonces el 2021 pues hace la revisión y muestra que sí ha sido efectivo, reduce la hospitalización en un 56%, la tasa de infección a 67% a los 2 años de seguimiento. Sibilancias, acuérdense que entonces este virus va dejando un epitelio que ya está tocado, digamos, para hacer cuadros de broncoespasmo. Poca repercusión en comparación a placebo cuando ya va a 2 años, o sea, le servía cuando poníamos en esa primera fase y ya. Entonces lo nuevo es el nirsevimab, que acuérdense que ya vimos actúa en la proteína de prefusión también, aprobado
por la EMA, o sea, en Europa desde el 4 de noviembre del 2022 y por la FDA el 17 de julio del 23. Y la noticia llegó es que está autorizado para todos los recién nacidos y lactantes. O sea, aquí ya no va a haber diferencia si es prematuro, si no es prematuro, si tiene cardiopatía o no. Entonces la idea es cubrir a toda la población de niños en ese primer encuentro que tengan con el pico de BRS. El gran dilema que surge aquí es listo, va a llegar, pero el problema va a ser costos. Acuérdense que dijimos que un altísimo porcentaje es en países de bajos ingresos. Entonces muy chévere, muy bonito, pero necesitamos que llegue, ojalá con costos que sean disponibles para toda la población. Igual hay que empujar a que esté, con el costo que sea, y ya después habrá que ir viendo qué se hace. Lo que habíamos visto, entonces acuérdense que es aquí el sitio donde va a actuar, en esta parte, en la parte de prefusión, que es donde está el sitio antigénico más expuesto y donde más efecto va a tener, bloqueando la fusión celular. Los estudios, entonces ha habido múltiples estudios, el Melody pues es el grande que hicieron en los pretérminos tardíos entre 35 y 37 y los recién nacidos a término. Finalmente, ¿qué se encontró? Las atenciones médicas de infección respiratoria bajaban la eficacia era de un 74% y de hospitalización de un 62%. Que es importante si uno habla de la carga de enfermedad, y acuérdense con lo que empezamos saturados los servicios de urgencias, eso es lo que necesitamos, tratar de impactar que no sea ese el comportamiento. Cuando ya hicieron toda la cohorte, básicamente calcularon con estos datos que para evitar una infección de BRS era de 23 pacientes para un episodio, por los casos atendidos médicamente, 62 hospitalizaciones y 71 para enfermedad grave. Y este es el comportamiento cuando ya juntan todos los estudios, básicamente que hubo en el fase 2 y fase 3, incluido el Melody. La eficacia es 79% entonces para infección por virus respiratorio sincitial, hospitalización un 80% y para enfermedad muy grave un 86%. Entonces definitivamente con estos datos fue aprobado. Miren cómo EMA lo aprobó desde el año pasado, FDA lo aprobó este año. Entonces la recomendación ya por parte de los norteamericanos es a todos los lactantes menores de 8 meses que nazcan durante la temporada de BRS, ellos sí pueden darse el lujo de decir eso, pues cuando vaya a llegar la temporada, excepto cuando la madre, porque ya vamos a ver que ya hay vacuna también, cuando la madre recibió vacuna para BRS 14 o más días antes del nacimiento, o sea, alcanzó a pasar los anticuerpos al bebé, no fue en la última semana que no alcanzó a pasar nada. Y algunos niños de grupos de riesgo entre 8 y 19 meses que vayan para la segunda temporada de BRS, o sea, el año siguiente, cuando vaya a ser otro pico, vemos grupos de riesgo. Llama la atención que no pusieron cardiopatía como grupo de riesgo, sino solo está prematuros y enfermedad pulmonar, inmunocompromiso, fibrosis quística y la parte genética de los niños indios y nativos de Alaska. Entonces, esa fue la recomendación del CDC. Y tenemos otro anticuerpo que viene con estudios que también actúa sobre la proteína PreF, con una vida media también larga, importante, estudios en fase 2B y 3 que vamos a tener entre el 2024 y 2026 ya reportes, y digamos que eso es una buena noticia en el sentido que posiblemente va a competir con precios y no va a ser el único, pues el otro anticuerpo. Palivizumab yo pensaría que ya va de salida, nunca fue barato, siempre fue costoso y ahora pues ya iría de salida con un anticuerpo que se pone una sola dosis para todo el periodo y con eso es suficiente. Esta es la situación con estos anticuerpos. En España entonces ya está aprobado, acuérdense que Europa desde el 2022 EMA lo aprobó, todos los niños menores de 6 meses, en Francia también está aprobado todos los menores de 1 año, Estados Unidos así ya lo recomendó entonces con los criterios que les dije del CDC, Reino Unido también, Italia también. Y miren que la recomendación de la OMS es preferencialmente a todos los niños de 6 meses para abajo, una dosis. Importante entonces, como les decía, en esto va a ser costos para poder vacunar a toda nuestra población expuesta, pero miren cómo ya múltiples países tienen aprobado el anticuerpo en su población de lactantes, sobre todo en la que va a impactar, que son los menores. Entonces, esa sería la parte de prevención. En la parte de vacunas, obviamente la vacuna ideal que debería ser prevenir enfermedades graves, limitar la transmisión, una respuesta inmunitaria duradera. Acuérdense que dijimos que la inmunidad natural, por infección natural, dura poquito, entonces esperaríamos que fuera más duradera y mejorada que la natural.
y estimule tanto la inmunidad sistémica como la de mucosas, que es el gran quick del asunto en las infecciones respiratorias. Obviamente el objetivo, prevención en los grupos de riesgo, entonces vuelve y juega menores de 6 meses y mayores de 60 años. Este ha sido el camino de las vacunas de BRS, descubierto en el 56, ya en el 57 en los niños. En el 65, miren que estamos hablando de hace muchos años, en el 65 una primera vacuna inactivada con formalina para virus respiratorio sincitial. Se hizo la vacunación en los niños y desafortunadamente vio que esto lo que estimulaba, no desarrollaba unos anticuerpos adecuados y estimulaba era que cuando el niño hacía la infección por BRS aumentaba ahí la gravedad de la enfermedad. Y hubo desafortunadamente 2 niños muertos en esa época que habían sido vacunados y sufrieron esto. Para poner el símil con algo reciente, acuérdense, vacuna de dengue, que la primera vacuna que tuvimos de dengue, ese fue su gran problema, que aumentaba la enfermedad en los que nunca habían sufrido la infección previamente. Entonces aquí se quedó parqueado en el 68 y ahí pararon estudios y ya. En los 80 entonces empezaron a entender cómo era el virus en realidad, se encontró la proteína F de fusión y a partir de ahí entonces empezaron a hacerse algunos estudios, unos estudios iniciales en adultos se habían hecho, digamos, finalizando el siglo pasado y en la primera década de este siglo, pero en adultos, pero no habían resultados adecuados, óptimos, y a partir ya de 2013 con una estructura adecuada de la proteína de prefusión se empezó a desarrollar cómo hacer los anticuerpos y la vacuna, y vemos cómo ya empezaron tanto los estudios para nirsevimab, o sea, anticuerpos contra la proteína, como las vacunas. Entonces ya retomamos otra vez vacunación para virus respiratorio sincitial que estaba desde el 68 atrancada y no habíamos podido. En este momento que tenemos, hay 3 vacunas, estas 2 ya están aprobadas, ya vamos a ver, que son la de Pfizer, que es bivalente, incluye los subgrupos A y B, y monovalente de proteína prefusión de Glaxo. Este es ayudantada y ahorita para efectos adversos vamos a ver que eso es importante. Y obviamente ya las tecnologías de plataformas con RNA mensajero, pues Moderna, que es digamos uno de los líderes en esto, también tiene una vacuna que ya está con estudios y va a ser sometida. La de vectores no replicativos definitivamente no han dado resultados adecuados y en este momento están descontinuadas. Entonces en pediatría, ¿qué sería lo que querríamos? Entonces, acuérdense que dijimos que si vacunamos a la mamá posiblemente vamos a tener unos anticuerpos que duran 4, 5 meses posiblemente, entonces entre los primeros 3 a 6 meses por paso de anticuerpos maternos, y queda la duda si podría haber paso también por la leche materna para tener al niño protegido en estos primeros 6 meses, que como habíamos visto es el punto grave de los niños. A partir de ahí hay otras estrategias para inmunización, entonces podría ser el uso de los anticuerpos y la vacuna, pero entonces en pediatría con el atranque que hubo con esa otra vacuna, ahora apenas van teniendo estudios con vacunas por vectores vivas atenuadas, pero están en fase 1-2, o sea que la vacuna en pediatría todavía va despacio y con las de Pfizer todavía no hay estudios grandes. Entonces estas serían las opciones del niño, vacunar a la mamá y ya posteriormente definir si ponemos los anticuerpos, que sería como la secuencia a seguir. Entonces en vacunas ha habido 3 estudios grandes con ensayos clínicos aleatorizados ya, que son la vacuna de proteína F prefusión, la de Glaxo, la de Pfizer y la de Moderna, el estudio Conquer. Estos estudios que nos han mostrado, la de Pfizer, que es compuesta por 2 proteínas y cubre tanto los virus A como el B, aprobada desde mayo del 2023 por la FDA y está basado en unos estudios pivotales que ya vamos a ver, para uso en adultos mayores de 60 años. Ellos le han dado mucha importancia a todo el impacto que está generando, y más si es en Estados Unidos, pues a la población de adultos mayores. Ellos lo que querían ver era cómo el comportamiento, entonces hicieron unos puntajes y de acuerdo a si tenía 2 síntomas o 3 o más síntomas y de acuerdo a la incidencia de esto, cómo el comportamiento y la eficacia en prevención de enfermedad confirmada por BRS con al menos 2 síntomas fue de un 66%, y para infección respiratoria grave fue del 85%. Uno podría decir 66%, eso es como bajito, pero si nos devolvemos y vemos la influenza, muchos años es eso o es menos. Acuérdense que lo importante es el impacto que da
sobre toda la población que se está afectando por el virus. Entonces, esos son los resultados que tenemos con esta vacuna. Aquí podemos ver entonces cómo para dos síntomas o signos, como la eficacia, que es del 66%, se logra ver pues que es importante. Igualmente cuando hay 3 o más signos o síntomas, o para ya la infección aguda, que ha sido de un 62%. Con estos datos fue que quedó aprobado, con estos estudios pivotales, quedó aprobado para adultos mayores de 60 años. Pero también entonces hicieron el estudio en las maternas con esta misma vacuna. Se hizo un estudio para mujeres en embarazo entre 24 a 36 semanas aplicando la misma vacuna. Hubo participación de como 7.000 maternas, 3.500 y 3.500, digamos, brazos de maternas y brazo de placebo. Se aplicó a lo largo de dos años para poder tener 2 picos, digamos, del virus. Países tanto de hemisferio norte como de hemisferio sur, que eso es lo otro importante, que de pronto el virus pudiera cambiar en su genotipificación de hemisferio sur a norte, y se vio que la eficacia para hospitalización a los 90 días por BRS en sus neonatos era del 67% y hasta los 180 días del 57%. Entonces digamos que en ese lapso, en esos primeros 6 meses que vamos a tener el alto riesgo, pues los anticuerpos maternos van a ser importantes para prevenir ese tipo de infección en nuestros lactantes. Este estudio entonces quedó aprobado, pero finalmente en el estudio vieron que había datos que no eran claros en cuanto a prematuridad y a preeclampsia. Entonces finalmente, por lo de prematuridad, decidieron dejarla entre 32 y 36 semanas la aprobación. Entonces está aprobada para aplicar entre semana 32 y 36. Uno, para ser adecuado y para evitar el riesgo de posibles partos prematuros, y que haya un paso adecuado y mejor paso de anticuerpos a los niños. Entonces tenemos una vacuna ya en las maternas aprobada, que ha mostrado buenos efectos. Y la otra vacuna que tenemos para adultos mayores, 17 países, tanto en hemisferio norte como en hemisferio sur, una sola dosis entonces a personas de más de 60 años, empezando la temporada, 25.000 mitad placebo, mitad vacuna, un seguimiento, digamos, 6 meses, que es como el pico que van haciendo pues del virus. Eficacia para BRS diagnosticada por PCR, para infección pues del tracto respiratorio del 82%, y para infección respiratoria aguda del 71%, y en enfermedad grave una eficacia de un 94%. O sea, son vacunas que definitivamente han mostrado que sí tienen impacto, y por eso es que finalmente a partir del 29 de junio CDC respaldó propuesta de la asociación de ACIP en Estados Unidos. Publicaron recomendaciones para las 2 vacunas a mayores de 60 años. Y a partir de agosto 21 se aprobó entonces la primera vacuna para para embarazadas. FDA definitivamente dijo que habría que seguir con estudios posteriores para ver el riesgo de parto prematuro y evaluar la preeclampsia. Es como la tarea que les quedó pendiente a seguir en esto. Entonces, estas son las recomendaciones que tenemos ahora desde la parte de vacunación, embarazadas y en adultos mayores de 60 años. Y la vacuna de Moderna, acuérdense que es plataforma RNA mensajero, también proteína de prefusión estabilizada y envuelta en cubierta lipídica, que es como han hecho siempre todo lo RNA mensajero. Datos interesantes que ya van a ser sometidos, entonces podría ser una tercera vacuna que llegue al mercado. Miren que a infección respiratoria del tracto respiratorio inferior un 83% con 2 síntomas, y para 3 o más síntomas de un 82%. O sea que también son datos importantes que podrían ser útiles para esto. En cuanto a efectos adversos de las 3 vacunas, cuando nos muestran la comparación, aquí tenemos la que no está adyuvantada, la de Pfizer, aquí está la que tiene adyuvante, y aquí la que es RNA mensajero. RNA mensajero todos sabemos que da efectos adversos, duele, da fiebre, da eso. Entonces miren cómo en efectos locales pues tenemos y la de que tiene el adyuvante se comporta semejante a esa, con más efectos adversos probablemente a nivel local y de pronto a nivel sistémico, como fatiga y cefalea. Y la vacuna que no es adyuvantada ni es plataforma de RNA mensajero pues va a tener menos efectos adversos, pero finalmente pues no es nada grave lo que se está viendo con estas vacunas. Y para seguimiento de los estudios, finalmente las 2 vacunas quedaron con la tarea de estar averiguando el riesgo de siempre generar un dolor de cabeza de Guillain-Barré, porque si a alguno le dio Guillain-Barré porque le iba a dar y está en el estudio de vacunación, pues ahí queda sentenciado. Entonces hubo 3 casos aquí de enfermedad neurológica, hubo un Miller-Fisher,
hubo una DEM. Entonces, con estos 3 casos quedó pendiente seguir evaluando cómo es el comportamiento, y lo otro fue fibrilación atrial. Hubo 10 eventos en los de vacuna versus 4 en los de placebo en el primer mes. Entonces quedó pendiente, está aprobada, pero eso es como la tarea que tienen que seguir siendo. Miren que con la otra vacuna también fue igual, hubo 3 eventos neurológicos y también hubo cuadros de fibrilación atrial. Es como lo que habría que hacerle el seguimiento a las vacunas en los que se les vaya a aplicar. Cuando vemos entonces como el panorama de todo lo que hay, miren que hay muchísimas opciones. Les enmarco esta porque es importante pues ver que es que no todo tenemos que depender. En la Universidad Católica de Chile son unos guapos y se le midieron a hacer esto, y están ya con estudio en fase 1 de una vacuna con un vector, y están trabajando desarrollada por ellos. Cuando ellos cuentan la historia, cuentan todas las peripecias que han tenido que pasar, pero es una vacuna entonces que se puede desarrollar en nuestros países, tendríamos la tecnología, y digamos que ellos han ido marcando la pauta de cómo se podrían hacer las cosas. Ya aprobadas, pues lo que ya habíamos hablado, estas 2 vacunas, la de Moderna que ya está para someter a los estudios, y en la inmunoprofilaxis pues tenemos palivizumab de toda la vida, y ya el otro anticuerpo que tiene una vida media más larga y que lo vamos a aplicar entonces, como decíamos, a todos los niños. ¿Cómo estamos en aprobación entonces de las vacunas Pfizer? Ya en Estados Unidos, Europa y Canadá. La de Glaxo también Europa, Canadá, Estados Unidos, Reino Unido y en Japón. Y la de Moderna pues ya están iniciando los estudios para ver si hay aprobación tanto por Europa como por Estados Unidos. Sería que tendríamos acceso a 3 vacunas posiblemente a corto plazo. Recomendaciones en este momento entonces en los adultos mayores. La ACIP, o sea, en Estados Unidos, la recomendación son adultos mayores de 60 años podrían recibir una dosis única, y ellos siempre hacen énfasis en eso. Usted se tiene que sentar con su paciente, discutir los factores de riesgo, y entonces con base en eso definir, o sea, no es póngale a todos los de 60, más de 60, no, se sienta, discuten factores de riesgo y eso, y se podría entonces aplicar la vacuna mostrándole los estudios que hay y lo que es disponible. Para el Reino Unido, ellos por ahora la campaña es adultos de mayor de 75 años, a todos se la irían a poner. Obviamente esto irá cambiando a medida que se vaya viendo la parte de estudios de costo-efectividad en adultos. Cada vez se han ido mostrando más estudios. Uno de los grandes problemas que tenemos es que hay subregistro muchísimo y no sabemos cuántos de los adultos que están por ahí con la gripe, es un virus respiratorio sincitial, igual impacta en la parte económica porque dejan de trabajar, están en la casa incapacitados, pero no le hicimos prueba, no hicimos nada y estamos viendo que es una gripa que puede ser BRS. Entonces habría que hacer estudios pues más completos de hacerle aún a los de consulta externa la prueba para ver qué tanto BRS tenemos y no todo es influenza. Lo otro importante entonces es coadministración con otras vacunas. En ACIP muestran que no hay estudios grandes, lo único que hay entonces es con la vacuna de influenza, que sería pues cuando hacen el pico en el invierno aplicar las 2 vacunas, la de influenza y la de BRS. Definitivamente dicen que no habría problema y se podrían poner, pero que se necesitan más datos porque ha habido dudas en la producción de anticuerpos cuando hay coadministración. Entonces sugieren aplicarla con un mes de diferencia entre una y otra para no tener interferencia con la producción de anticuerpos. Finalmente la guía de ACIP, que es en Estados Unidos pues como el ente que finalmente regula, dijo que podrían ponerse las vacunas de adultos, podrían ponerse todas juntas para evitar lo que en pediatría siempre llamábamos oportunidades perdidas. Ya lo tengo aquí, venga, se las ponemos de una vez, que serían básicamente BRS, influenza, pues habría que ver si se le va a poner neumococo, que sería la otra que podrían estar, y habría que hacer estudios también de coadministración, si lo tengo aquí, la vacuna de herpes zóster también en adultos. Entonces, pero finalmente se ha dicho que por ahora se podrían poner y no habría ningún problema, o sepárenlas un mes si tuviera alguna duda. Pero nos quedan entonces muchas preguntas, que el tiempo es el que nos va a resolver esto. ¿Qué tan efectivas van a ser en los grupos de riesgo? Como les decía, en adultos pues hay subregistro, por lo que vemos que no a todos les estamos pidiendo el examen, entonces va a ver que si se deja solo para grupos de riesgo, ¿cómo vamos a hacer en adultos? ¿Cuánto dura la protección? Que es la misma pregunta que tenemos con la vacuna de COVID y todo eso, si todos los años va a haber que cambiar o no. Digamos que este virus no tiene la capacidad que tiene el virus de influenza de hacer esos
recambios de material genético anual como lo hace el virus de influenza. BRS no tiene esa capacidad, entonces posiblemente va a ser mucho más estable y lo que ya se desarrolle pues va a durar más años. Esta es una de las de las preguntas más bravas: ¿cuántas dosis y con qué intervalos? Y sobre todo con el anticuerpo monoclonal, sobre todo en países que tenemos, pues que no tenemos estaciones. El BRS está todo el año, entonces ¿será que sí nos aguanta todo un año el anticuerpo monoclonal, o habrá que ponerlo después de X tiempo, 8 meses, 9 meses, una segunda dosis? Igual si llega el niño de riesgo, pues en el segundo año otra vez con el pico de BRS habría que ver si se pone. Época del año ideal para aplicar las vacunas: nosotros los países tropicales vamos a ser los que vamos a tener más problemas con esto. Habrá que esperar en los países que tienen estaciones cómo se sigue comportando. Acuérdense que Estados Unidos se les enloqueció y hizo el pico a mitad de año el año pasado, entonces hay que ver qué pasa. Y coadministración con otras vacunas, pues con adultos son poquitas, pero con niños son más cosas. Entonces también habría que tener estudios y ojalá tener ya acceso a alguna vacuna para pediatría, que esas todavía van lentas. Hay estudios del grupo de Panamá del doctor Saez Jones, pero entonces fase 1 o 2 apenas, con la vacuna viva atenuada de virus respiratorio sincitial. Entonces finalmente es importante porque nos va a impactar tanto pediatría, podemos ayudar vacunando madres para los primeros 6 meses, y en la población de adultos es el campanazo para ver, ojo, que sí tienen manera de prevenir. Hay que ir viendo cómo es el impacto en los que tienen factores de riesgo. Muchas gracias. No sé si tienen preguntas, alguna duda.